El mes de junio normalmente me trae muy buenas lecturas. El año pasado, por ejemplo, me trajo Según venga el juego de Joan Didion o Mort de Terry Pratchett, y este año no fue la excepción porque leí joyazas. Dediqué el mes casi enteramente a leer literatura LGBT+, y aunque sí hubieron un par de libros que la gran mayoría me gustó un montón. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, este es un resumen de lecturas, ni siquiera un resumen de lecturas porque yo oficialmente los wrap-ups los hago en directo. Este es más o menos como el resumen del resumen de lecturas. Entonces siempre les recomiendo encarecidamente ir a ver el directo si quieren escuchar mis opiniones más a profundidad. Si cualquiera de los libros que les voy a estar mencionando les llama al menos un poquito, pues les recomiendo ir a ver mi opinión completa en el wrap-up. Y también si te interesan mis lecturas o el contenido directamente, pues te recomiendo suscribirte al canal. Pero nada, comencemos con el primer libro, que es Los arrieros del agua, del arqueólogo y antropólogo guatemalteco radicado mucho tiempo en México, Carlos Navarrete. Esta es más o menos una novela que nos narra los recuerdos y la vida de un arriero llamado Reinaldo, y pues es básicamente eso, ¿verdad? Contarnos su vida poco a poco, cómo va creciendo, los eventos que fueron importantes y ese tipo de cosas. Y el libro me gustó un montón. Sí es cierto que esta es una temática que me suele gustar bastante, esta de la construcción de la identidad, y pues me pareció muy interesante verlo en esta zona geográfica específica, con todos sus localismos, con todas sus tradiciones, con toda su forma de entender el mundo y su forma de, pues simplemente seguir viviendo. Entonces me gustó un montón. También todo se ve reflejado en el lenguaje, porque Carlos Navarrete replica el habla de esta región, que me pareció fabulosísimo. Me gustó un montón. Se los recomiendo un montón. El siguiente que leí fue Winterglass de Benjamin Seri-Doankeu, que es el primero de una trilogía. Esta se contextualiza en un mundo ficticio de fantasía / ciencia ficción, en el que hay como una emperatriz súper grande y típico, que domina a todos los pueblos y que les hace caer en un invierno eterno, y tenemos a la protagonista que es como la elegida y tiene que combatir y todo eso. El libro me pareció interesante en su premisa y principalmente en sus personajes y en su construcción del mundo, mundo que también con todo este invierno eterno pues cambia, pues muestra los cambios en la economía de los lugares y en la forma de ser de las personas y en el estado de ánimo, que me pareció interesante. Lo que principalmente le tengo como pega es que, por más que esa parte estaba interesante, siento que el ritmo o Benjamin se decide enfocar en temas que no realmente creo yo que debería enfocarse. Como el libro obviamente suena mucho a acción, pero toda la acción se ve bastante resumida en la forma en la que la presenta, y en vez de eso se centra mucho en las descripciones de los lugares y todo eso que rodea. Entonces es un poco extraña la forma en la que van navegando la historia. También me pareció súper introductorio. Obviamente es la primera parte de una trilogía, pero aún así me pareció demasiado introductorio, y aún así hay elementos que al menos a mí no me quedaron del todo claro. Entonces, aunque quedé intrigado y probablemente sí continúe con la trilogía, pues también es cierto que es uno de los libros que no me emocionaron tanto de este mes. Y un libro que llevo escuchando por muchísimo tiempo y por razones de la vida no lo lograba terminar es el de Iris de Edmundo Paz Soldán. Como digo, llevo meses escuchándolo, pero es un libro fascinante. Honestamente, esa es la palabra con la que lo describiría. Fascinante, que nos centra en un, no sé si mundo, no sé si lugar, yo creía que era un mundo, pero eventualmente se va confundiendo la idea, de Iris, que está siendo explotada por una fuerza colonial y un montón de cosas, y se nos narra principalmente como un momento álgido ya entre la lucha revolucionaria y la lucha opresiva colona, que el libro me pareció tremendamente fascinante porque Edmundo Paz Soldán va y da mucho en cuanto a su creación del mundo y en cuanto a los personajes y en cuanto al lenguaje. El lenguaje me pareció fabuloso. Entonces pues nos presenta un mundo muy complejo con su religión, con su toda estructura social, con sus tradiciones y todo esto, y
hay también un rol bastante especial que toman las drogas y su como rol espiritual y al mismo tiempo de escapismo y un montón de discursos sobre eso, pero el lenguaje, que es lo que más me gustó, porque soy un poco un nerdo con el lenguaje, es que es una gran mezcla de un montón de cosas. Tenemos un español de base, pero también tenemos influjo del inglés, incluso si no recuerdo más mal del portugués y del japonés. No sé si me estoy acordando bien, pero hay una gran mezcla de diferentes idiomas, juntando también arcaísmos e incluso proponiendo neologismos que hace que sea un poco complicado. No se los recomiendo en audiolibro, justamente por eso complicado que se vuelve el lenguaje, pero que es fascinante porque encapsula muy bien las características sociales, lingüísticas del grupo que nos plantea Edmundo Pasoldán dentro de Iris. Mi principal crítica es que llega a caer un poco en el quien mucho abarca, poco aprieta, y que se centra muchísimo en estos aspectos, principalmente de la religión y las drogas y el trasfondo de los personajes, y al menos a mí me quedaron ganas de entender un poco más la lucha revolucionaria de Orlewen y pues un poco más el contexto político y social dentro de Iris, que queda un poquito en el segundo plano. Entonces, en mi opinión, debería haberse alargado tal vez un poquito el libro y así pues abarcar esos temas. Pero aún así me pareció fascinante, es un libro tanto desagradable, pero aún así se lo recomiendo solo para que vean la genialidad en el lenguaje. Luego tenemos La joya de la corona, y probablemente de mis libros favoritos seguramente uno de mis libros favoritos del año, que es Las malas de Camila Sosa Villada. Este libro creo que no se los tengo que presentar, nos narra de manera autoficcional, más o menos, las experiencias de Camila Sosa Villada con comunidades travestis / trans en la capital de Córdoba, y pues alrededor de eso gira la temática. Y es un libro increíble, hermoso, triste, devastador, pero también súper esperanzador, con un montón de claroscuros que, pues eso sería la palabra que usaría yo para describir este libro, claroscuros, contrastes, porque en una misma oración nos plantea una escena devastadoramente triste, pero alumbrada con una luz de esperanza y amor que es simplemente una belleza. Entonces, si no han leído Las malas, por favor vayan a leerlo. Luego leí toda la saga del Tensorado de Neon Yang, una escritora de Singapur, que digo toda la saga porque pues eso, leí toda la saga, todos los libritos de corridos, es una tetralogía conformada por 4 libros que son muy cortitos, que todo gira o todo sucede en este mundo de fantasía en el que todo está regido por la protectora, una reina todopoderosa, que lo que principalmente es la trama que une a las 4 historias es primero que nada los protagonistas, que son 2 gemeles, que son Mokoya y Akeja. Y no solo eso, sino también su rol dentro del movimiento / revolución / algo así de los maquinistas. Entonces, pues en sí lo que puedo decir de la saga en general es que me gustó un montón su planteamiento, el mundo. El mundo también tiene mucho que ver con el Singapur natal de Neon Yang. Entonces, aunque no tenga tanto peso tal vez en la trama, sí que hay mucho estética, llamémoslo, de esa región de Asia, por lo que es muy genial. Y principalmente el sistema de magia me pareció fenomenal. El Slackcraft, que se le llama en inglés, que no sé cómo se traduce al español o cómo lo decidieron traducir, pero es increíblemente interesante, y más que nada porque Neon Yang lo va complejizando cada vez más y más y más y más y más y más, que es fascinante. Tengo mis problemas con cada uno de los libros, pero que no me voy a meter a cada uno, entonces pueden irse al directo donde sí comento cada uno de los libros por separado. Lo que sí voy a decir es que una cosa que me dolió un poquito es que los libros no siguieran como solo la trama concreta, sino que es un positivo y un negativo al mismo tiempo, y es que cada libro trata de algo diferente y la revolución maquinista está solo de fondo, ¿verdad? Solo como un hilo muy ligero que los conecta, pero que cada libro trata de un tema diferente, lo cual es
positivo hasta cierto punto, pero al menos a mí me dolió un poquito. Y el siguiente libro que les voy a estar hablando es Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Esta es una historia que se centra en la loca del frente, una travesti con todas las complejidades que tiene definir el género, que se encuentra en el contexto de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Y ahí conoce a Carlos, un joven que pues le gusta y empieza a frecuentarla y todo este tipo de cosas, y va dejando cajas misteriosas que le pide que no abra en su casa. Y ahí poco a poco se va desarrollando la historia. El libro me pareció muy bueno, principalmente por el tema político y ver cómo poco a poco la loca del frente, después de ser como una persona apolítica, llamémoslo, va radicalizándose, va desarrollando conciencia social, y de la mano también cómo se va acrecentando la relación entre la loca del frente y Carlos, que me pareció una cosa maravillosa. Después pasamos de Chile a España porque leí La mala costumbre de Alana S. Portero, que es más o menos una novela de crecimiento de una infancia trans, que pues básicamente ese es el foco, ¿verdad? Centrarnos en la experiencia, en los sentimientos, en el ser y el ser consciente de su propio cuerpo, de esta infancia y cómo va descubriéndose a sí misma, y pues ese tema que me pareció honestamente increíble, me gustó un montón, teniendo en cuenta que es un tema similar hasta cierto punto con Las malas y Tengo miedo torero. Lo que me pareció interesante es que a diferencia de estos dos, la protagonista es más joven, es una infancia, como digo. En Tengo miedo torero y Las malas, nuestras protagonistas son un poco más mayores, entonces ver este proceso de autoconocimiento en una infancia es realmente doloroso también, pero otra vez muy bello ver cómo se va descubriendo, cómo encuentra comodidad dentro de su propia piel, dentro de su propia expresión de quién es, cómo poco a poco va navegando, cómo poco a poco encuentra aliados. Es una novela muy bella, pero también muy dura, que me gustó también su foco en el tema de la clase y la solidaridad de clase, y cómo puede ser un poco compleja, pero que al mismo tiempo también solidaria, y pues los cambios sociales que se dan en la Barcelona en la que se contextualiza. Es una novela que me pareció fascinante. El estilo narrativo tal vez no fue exageradamente lo mío, pero eso es algo completamente subjetivo. Léanla porque es fascinante. Últimamente no puedo grabar videos sin sudar a chorros y no sé por qué. Espero que no se vea demasiado. Después de La mala costumbre, leí Sobre mi hija de Kim Hye-jin, una novela de Corea del Sur, que nos narra la relación de madre e hija desde el punto de vista de la madre, que pues su hija está teniendo problemas económicos y le está pidiendo dinero. Eventualmente la madre le propone que se vaya a vivir con ella. La hija acepta, pero está el inconveniente de que la hija tiene pareja, tiene novia. Entonces la madre no lo aprueba. Es una madre tradicional que busca que su hija tenga una relación tradicional con un hombre, que le dé hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se da el gran choque y la gran problemática de la novela. Es un poco una novela dura de atravesar porque obviamente lo estamos viendo desde la perspectiva de la madre, que llega a ser bastante abusiva, y es obviamente homofóbica, pero me gustó realmente mucho cómo aborda el tema Kim Hye-jin. Y es que no solo nos narra esta parte de la trama, sino que también está yuxtapuesta contra una trama de la vida de la madre, en la que ella trabaja en un hospital geriátrico donde se encarga de cuidar a una mujer mayor. Entonces, en esa yuxtaposición de la hija con su novia y esta señora, se da una conversación muy interesante sobre la familia, sobre los lazos entre personas, que es fabuloso. También me gustó mucho cómo entrelaza estos temas junto con el contexto económico de Corea del Sur y cómo todo tiene una lógica dentro de la trama. Me gustó un montón, se los recomiendo, aunque como digo es un poco difícil. También muchas gracias a la persona que me lo recomendó en los comentarios. Voy a dejar aquí su nombre de usuario, que eso, me lo recomendó alguien de aquí del canal. Entonces pues muchas gracias porque estuvo fabuloso. Después nos vamos a Nigeria con mi lectura africana, que fue Agua Dulce de la escritora Akweke Emesi. Esta novela es una locura, en el buen sentido, y también un poco literalmente.
Es un poco difícil de explicar de qué trata, pero básicamente seguimos a el Hada, que es esta persona que nace, pero que es como hija de una deidad o portadora de hijes de una deidad, que todo se va relacionado con un cerro, un grupo de seres del folclore nigeriano, que son los Obanje, que van a tener que buscarlo en internet porque la novela no muy lo explica, pero que son estos seres que son como entes malignos que vienen de una maldición y que se dedican a como matar a los niños de una familia y algo por el estilo. Es un poco complejo, pero que a través de los Obanje va construyendo toda la historia en la que se nos narra más o menos el viaje de el hada de para encontrarse a sí misma. Y pues eso, ¿verdad? Porque tenemos una personalidad fragmentada, ¿verdad? El hada es solo el cuerpo, mientras que adentro está como el ser de el hada y varios Obanje. Entonces el tema del género está muy presente y es muy complejo, pero es también fascinante de verlo a través de los ojos del folclore nigeriano, que es también obviamente el valor de leer libros de otras partes del mundo. Eso, ¿verdad? Exponernos a diferentes concepciones de lo que es, de lo que puede ser el género, de lo que es el mundo. No solo eso, sino que también va de la mano o se ve representado dentro de los Obanje como las conductas autodestructivas en las que cae el hada después de un evento traumático y un montón de cosas. Aviso de contenido, hay violencia sexual en este libro y autolesiones. Entonces es un libro realmente fascinante, un poco complejo de entender y pues eso fue parte de lo que más me choqueó a mí, que lo comencé a leer de una manera tal vez muy literal, más desde el ojo del folclore y hasta cierto punto de la fantasía. Pero cuando realmente entendí qué es lo que nos estaba tratando de decir Akwaeke Emezi, me golpeó de una manera que me dejó tieso. O sea, es un libro tremendamente duro, pero también fascinante. Entonces, pues se los recomiendo, aunque tengan cuidado. Luego terminé una antología de cuentos que fui leyendo poquito a poquito a lo largo de todo el mes, que es Far Out, una antología por Paula, no recuerdo su apellido aquí, Paula Gurán, si no estoy mal, que es una recopilación de cuentos de ciencia ficción y fantasía queer reciente, que estuvo interesante. Obviamente, como recopilación de cuentos hay cuentos muy buenos y hay cuentos muy malos. En este sí hay picos muy, muy, muy altos de cuentos que caen en mi top de cuentos de la vida, pero también cuentos muy, muy malos, unos que incluso me salté porque es que simplemente no podía. Entonces, pues es fascinante, sí es cierto, ver como las diferentes expresiones de cada autor con su identidad de género, con su diversidad sexual, con lo que sea. También muy bien el trabajo de la antologadora porque recopiló autores de diferentes partes del mundo, no solo del norte global, sino también hay pues eso, de varias partes, con autores bastante reconocidos como Neon Young, que ya mencioné anteriormente, o Nalo Hopkinson, que hablé hace un par de wrap-ups, o el wrap-up pasado, pero también con autores que son primerices, ¿verdad? Que no han realmente, que no tienen publicado novelas o trabajos así individuales o cosas por el estilo, que pues como digo es una variedad muy 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 buena. Voy a estar dejando aquí en pantalla los nombres de los cuentos que más me gustaron porque no me recuerdo de todos los nombres, solo el de mi más favoritísimo, que es Imago de Tristán Alice Nieto, si no estoy mal. Si no, aquí están el resto de títulos. Si quieren conocer un poquito más de qué van estos cuentos, pues pueden ir al directo, donde voy un poquito por cada uno y por qué me gustó y todo ese tipo de cosas. La última novela que terminé durante ese mes fue la segunda fundación de Isaac Asimov. Es ya el final de la trilogía. Ya, soy libre. Porque pues si han estado pendientes de los wrap-ups sabrán que no me ha gustado especialmente esta trilogía. Entonces pues el final, aunque me pareció mejor, tal vez el mejor de los 3 libros, y el final me pareció súper interesante, que si les gustó ese final les recomiendo mejor, en vez de leer toda la trilogía, leerse Idéntico al ser humano de Kobo Abe. Y pues eso también es cierto que la gran parte de este último libro fue o se sintió como Asimov persiguiéndose la cola, un montón de nada, pero que pues
Estoy feliz de haber leído la trilogía completa, no me arrepiento, es uno de esos libros que, aunque no me haya gustado, me gusta haber leído para tenerlo así como, ¿saben? En la biblioteca mental. Entonces, pues sí, tengo pensado hacer un video completo comentando la trilogía. Díganme abajo en los comentarios si les interesa o si mejor no pierdo mi tiempo haciéndolo. Y si no estoy mal, esos fueron todas las novelas o todos los textos de narrativa que estuve leyendo durante el mes. Creo que no olvidé ninguno. Y vamos a terminar con un par de poemarios que estuve leyendo. El primero de ellos es Solo Incierto de Luis Pedro Villagrán Ruiz. Por cierto, este está publicado por Editorial Sion y también está liberado por la misma editorial, entonces se los dejo abajo en la descripción por si quieren leerlo. Que pues me pareció que estaba bien, no tiene tal vez una línea temática muy fuerte como otros poemarios que les he comentado, pero los poemas estaban bien, tampoco es que sean mis más favoritísimos, pero sí hay muchos que me gustaron un montón. En el directo también me tienen a mí leyendo los que más me gustaron. Y el último es Blood Orange de la poeta palestina americana Yafa A.S., que es un poemario muy duro, con mucha bilis, con muchos sentimientos fuertes, pero también muy necesario que leamos. Es un poemario que trata principalmente el genocidio en Palestina, que trata todo el tema de la ocupación y el sionismo y todo esto, también de la mano con el ser trans de la escritora, de Yafa A.S., y cómo esas dos cosas se mezclan y ese tipo de cosas. Es un poemario que vale muchísimo la pena. Abajo en la descripción tengo links de donaciones a diferentes grupos de ayuda humanitaria para Palestina. Donen si tienen o si pueden o si quieren. Entonces, pues eso. El poemario está también muy bueno en el directo. Otra vez pueden escucharme leyendo unos cuantos de los poemas. Y en Instagram, de hecho, también tengo subido uno de los poemas de ese poemario traducido por mí. Entonces, no lo mejor, pero traducido por mí y narrado. Entonces, síganme también en Instagram. Pero bueno, eso, si no estoy mal, porque ahorita no recuerdo si esos son todos, pero creo que esos son todos los libros del mes de junio. Como digo, un mes que fue bastante bueno, con libros muy excelentes. Entonces, pues eso, déjenme abajo en los comentarios cuáles fueron sus libros favoritos durante el mes de junio. Pero nada, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar pendiente siempre de lo que leo. Pero nada, nos vemos en la siguiente.